Ya chicos, les doy la bienvenida a la clase de hoy día. Aprovecho de saludar a todos los que se incluyeron después, ya cuando había saludado ya al principio. Espero que estén muy bien, chiquillos, en sus casas. Y vamos a empezar la clase de hoy que está relacionada con Roma, lo mismo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir especificando ya algunos temas. Principalmente, hoy vamos a ver lo que es la República Romana. Nosotros en la clase anterior vimos la ubicación, ¿cierto? Y también vimos lo que era la monarquía y cómo fue su origen. Hablamos sobre la leyenda de Rómulo y Remo, hablamos sobre que Roma, el Imperio Romano, tiene tres episodios, o sea, tres grandes periodos de la historia, que es la monarquía, la república y el imperio, y detallamos también cuáles eran los recursos naturales que ellos tenían, ¿cierto? Y la clase de hoy va a tratar principalmente sobre la República Romana, que es el segundo periodo de Roma, que el segundo periodo político, ¿ya? Así que vamos a ir detallando bien esto. Entonces, chiquillos, para que ustedes sepan, el fin de la monarquía ya fue en el año 509 a.C. El último de los reyes que había en este periodo lo expulsaron de la ciudad y empezó un nuevo sistema de gobierno, nuevo sistema político que se llama la República. Y acá tenemos que tener mucho ojo porque la República es un periodo súper importante, no solo para el periodo de la civilización romana, sino que la república queda instaurada, chiquillos, en todos los países después o en la gran mayoría. Por ejemplo, nosotros somos la República de Chile. ¿Qué significa que seamos un país republicano, que tenemos leyes, que tenemos un senado, tenemos diputados, tenemos harta relación con lo que es la ley? ¿Ya? Entonces, eso en el fondo es la república. Eh, y la República Romana, chiquillos, se caracteriza por tener ya, eh, dos tipos, ya, de categorías en el término de persona política, ya, como los ciudadanos y no ciudadanos que vimos en la civilización griega. Ahora vamos a ver dos categorías que son los patricios y los plebeyos. ¿Ok? Estos eran dos tipos de categoría donde los patricios iban a tener beneficios y los plebeyos no. A lo mejor alguien ha escuchado la palabra plebeyo, es una palabra que igual se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano. La República Romana ya se originó como un sistema dominado por un grupo político. Y este sistema este grupo político que dominaba, obviamente iba a tener muchos beneficios, ¿ya? Y beneficios, privilegios, y obviamente este grupo dominante tenía que estar relacionado también con lo que era lo económico. Ya, o sea, la gente que tenía dinero, que tenía tierras, que era de la aristocracia, iban a ser patricios, ¿ya? No es que ellos se llamaran patricios, sino que el nombre en sí, el grupo se llamaba patricios, ¿ya? Y ellos eran los que iban a ocupar los cargos políticos. ¿Ok? Eso es súper importante. Es como los ciudadanos en Grecia que ocupaban los cargos políticos, acá iban a ser los patricios. ¿Ok? Eh, y también había otro grupo, ya que estaba formado por la clase más baja, la clase media y la clase baja, que ellos principalmente eran los trabajadores. Y estos trabajadores, chiquillos, se llamaban los plebeyos, ¿ok? Entonces los plebeyos iban a ser los que a realizar los trabajos y gozaban de libertad, ¿ya? Pero no tenían derechos políticos, o sea, ellos no podían participar en lo que era la política en sí. Después, obviamente, ellos empezaron a movilizarse para poder tener un poco de igualdad, pero de todas maneras no se les permite a ellos tener un cargo político o estar relacionado con la política. Entonces, aquí, en modo resumen, los patricios, que era un grupo de la sociedad, iban a ser los que iban a tener privilegios y beneficios en términos políticos, y los plebeyos iban a ser los que no iban a tener beneficios políticos y que sí tenían obviamente libertades, pero no podían ser parte de lo que era la política y que era algo súper importante igual. Me estoy admitiendo.
¿Ya? ¿Se entiende entonces, cierto? La diferencia entre el grupo de los patricios y el grupo de los plebeyos. Y aquí en la imagen, si yo me doy cuenta, el grupo de los patricios está vestido obviamente diferente a lo que es el grupo de los plebeyos. Los patricios obviamente tenían vestimentas que tenían que diferenciarlos porque era el tema de la aristocracia, o sea, eran bien vistos, tenían que estar de punta en blanco, bien, con una bonita vestimenta. Las mujeres lo mismo. En cambio, se diferenciaba de los plebeyos, se puede evidenciar en las imágenes. ¿Ok? No está muy bonita la imagen, pero es la única que encontré. Vamos a ver un video y espero que se vea bien. Si no se ve bien, necesito que me digan que si se ve entrecortado para yo mandarles el video en YouTube y lo puedan observar. Delante no tuve ningún problema con el sexto, así que no deberíamos tener problemas ahora para verlo. Ya, atentos. ¿Cómo hizo la ciudad de Roma para ser tan poderosa? ¿Se ve y se escucha bien? Sí. Perfecto, ya. Entonces seguimos. En caso de que no se les escuche bien, yo se los puedo mandar después el link para que lo puedan ver, ¿ok? Ya, atentos entonces. ¿Cómo hizo la ciudad de Roma para ser tan poderosa? La República Romana. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César y con él Roma dio inicio a su época más gloriosa. Ya, no vi nada de lo que escribieron en el chat, así que espero que se haya visto. Ya, lo ven muy mal, lo escuchan bajo. Ya, les voy a mandar el link para que lo puedan ver mientras yo converso con los que sí lo pudieron escuchar bien. Ya, a mí se veía excelente, así que espero que todos los Yo demás. también lo vi. Ya, si lo escucharon mal o algo, entonces debió haber sido un problema de ustedes, del internet de ustedes. Así que les mandé el link para que lo puedan ver y así podamos conversarlo después entre todos, ¿ok? Ya, preguntas. Pusieron atención en el video, ¿cierto? Vamos viendo. ¿Qué pasaba cuando un rey moría? ¿Qué sucedía? Si alguien me puede ir respondiendo. El Podían pueblo tomar el buscaba otro. cargo. Ya, a ver, Joel. O sea, hacían para que otros pudieran tomar el cargo de rey. Ya, bien, excelente. Vicente, ahí podemos complementar. En el pueblo buscaban a alguien más para que se hiciera cargo.
Ya, bien, se buscaba a alguien para que se hiciera cargo. ¿Y quiénes eran los que buscaban a ese alguien? ¿Los patricios o los plebeyos? Los patricios. Los patricios, perfecto, ¿cierto? Bien, perfecto. ¿Y quiénes eran los patricios? ¿Qué hacían los patricios? ¿Cuál era la función de los patricios en ese entonces? A ver si alguien me puede ahí. Ya, aparte de buscar, obviamente, a un rey, ¿qué es lo que ellos hacían? Se juntaban, ¿para qué? ¿Qué podrá hacer? ¿Se les ocurre algo, no? No, parece que no, ya esa parte a lo mejor no pusieron atención, pero ya elegían a un rey y también lo que hacían ya era reunirse y hacer leyes, eran personas muy sabias ellos, entonces obviamente al ser sabios ellos eran los que hacían, hacían el tema de las leyes y todo lo que tenía que ver con el pueblo. No, 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 no te salgas, mejor velo al final. Ya prefiero que lo vean al final del video, los que le mandé el link, para que no importa, no importa que no lo hayan visto ahora. Ya después lo ven por último, porque no es la idea que se pierdan el hilo, porque aquí igual voy a ir explicando contenido, ¿ok? Eh, pregunta, ¿qué era el Senado romano? Ya, Camila, lo siento, tienes que esperarte un poquito, ya, porque estoy en la mitad de la actividad. ¿Qué era el Senado romano? ¿Alguien me podría decir qué cosas hacía el Senado romano? Parece que no se acuerdan. ¿Vemos de nuevo el video para que a lo mejor puedan tomar atención? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, los que no lo vieron, ya porque se veía mal, ahora sí se pueden salir, ya Cristóbal, y lo ves mientras yo lo muestro acá en la pantalla, ¿ok? Y ahí pueden tomar apuntes, ya pueden tomar apuntes para que no se les vaya olvidando mientras yo les pregunto después. Y ahora sí, Camila, puedes poner atención porque vamos a ver el video nuevamente y ahí vamos respondiendo a las preguntas, ¿ok? Ya, démosle de nuevo. ¿Cómo hizo la ciudad de Roma para ser tan poderosa? La República Romana. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir, que en Roma el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César y con él Roma dio inicio a su época más gloriosa. Ya, perfecto. Ahora sí, ¿podemos responder? Ya.
Ahora sí. Perfecto, ya. Entonces, ahora sí, ¿qué era el Senado romano o qué hacía el Senado romano? Ya Martina me pone que es un grupo de patricios, ya, pero ¿qué cosas hacían? Mantenían el contento del pueblo. Ya, mantener el contento del pueblo. Y en realidad ellos tomaron el poder, ya, eso es súper importante en la República. El Senado es el que toma el poder y no O hay sea, reyes, los no hay... reyes eran Dime, como los sí, dime. ciudadanos normales Exacto, y ya, bien. ellos tenían el poder los patricios. Perfecto, súper bien. Ya, entonces los patricios y bueno, los que componían el Senado fueron los que tomaron este poder y ellos empezaron a mandar. Es como que si, por ejemplo, aquí el Senado, ya, ustedes se acuerdan que en algún momento hablamos del Senado el año pasado, sacaron a Piñera. Ya dijeron, ya nos tomamos el poder, vamos a sacar a Piñera y nosotros vamos a ser los que vamos a mandar. No hay solo una persona que manda, sino que es un grupo en el fondo. O sea, ellos toman decisiones y se lo dan a saber al pueblo. ¿Se entiende? Entonces, eso es como el rol que toma en la república. Aquí no hay una persona que va a mandar, como en una monarquía o en un imperio, sino que van a mandar varios. Y en el fondo, el grupo es el Senado, y ese grupo del Senado está compuesto, como dijo la compañera, por patricios. ¿Ok? Pregunta, ¿qué estrategia utilizó el Senado para mantener contento al pueblo? E intentó como tomar los territorios de otros pueblos Perfecto, ¿ya? ¿Y eso qué producía si yo tomo el territorio de otros lados? que consiguieron sus Obviamente, riquezas, pero era más complicado gobernar. perfecto, ya obtener riqueza, ya. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo no estaba contento porque obviamente había hambre, había un poco de pobreza, etcétera, etcétera. Y ellos Él decidieron, llegó, Joel, dale, para que me él conteste. llegó y lo igualó a todos. Ya, bien. Más que igualarlo, los ayudó, ¿ya? Porque la Sí. igualdad nunca ha existido, ya eso tienen que tenerlo súper claro. La igualdad entre ricos y pobres no existe, ¿ya? Y siempre van a haber diferencias sociales y económicas. Pero ¿qué hicieron ellos para mantenerlos contentos y tranquilos? Empezaron a dominar otros pueblos, ¿cierto? Pueblos que estaban cercanos al territorio, obviamente, romano, y con un ejército súper fuerte y súper potente. Y en estos pueblos, ¿qué hacían? Obtenían riquezas, obtenían territorios. Entonces, todas estas riquezas se iban a Roma y ahí, obviamente, eran repartidas para el pueblo, dejando pobres a todos los demás, a todos los demás que estaban conquistando y ahí había una tranquilidad en ese lugar. ¿Ya? Entonces, después obviamente ya el Senado empieza a decaer y toma el poder. ¿Quién? ¿Quién toma el poder después que el Senado ya empieza a decaer? La República empieza a decaer. Creo el Julio César. Julio César, ya perfecto. Ya entonces Julio César toma el poder y aquí empieza lo que es el Imperio Romano. ¿Por qué toma el poder? Porque el Senado ya no podía con tanto territorio que habían conquistado, era muy grande Roma, para que el Senado se hiciera cargo, ya como que no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y obviamente ahí el Julio César, ya que fue un gran emperador, tomó el poder y empezó lo que es el Imperio Romano, exactamente, para poner orden y para principalmente tomarse el poder, porque los emperadores tenían eso, la ambición de por medio, de tener el poder de todo. ¿Ya? Así que es eso, ese es el fin como del Senado. ¿Preguntas, dudas por mientras avanzo? No, Ya, perfecto. Ojo acá, obviamente el Senado necesitaba instituciones y administradores ya para la ciudad, para poder tener cargos públicos. Y esto se llamaban magistraturas romanas, ¿ok? Y estas magistraturas romanas eran pero eran súper buenas porque acá eran gratuitas. O sea, si tenías un cargo público, no te pagaban, ya no tú recibías sueldo. Imagínense si pasara eso ahora. Yo creo que no habría ningún senador ni diputado, ¿ya? Porque lo hacían por vocación, lo hacían porque les gustaba, ¿ya? Entonces, no era porque les iban a pagar millones y millones de pesos, sino que lo hacían porque había una vocación de por medio.
también estas magistraturas y todos los que estaban encargados de cargos públicos eran electivos, o sea, eran elegidos por los propios patricios, eran temporales, duraban una cantidad de tiempo y además eran responsables, o sea, si ellos se mandaban, no sé, una embarrada y, no sé, hacían algo en contra de lo que era Roma, ellos tenían que pagar. ¿Ya? Y ese pagar era con cárcel, porque se les sometía a la ley al igual que todas las personas. Obviamente, si nos damos cuenta y lo comparamos con el ahora, ha cambiado bastante eso, ¿cierto? O sea, sabemos que aquí hay gente que no paga con leyes, no paga con justicia, y otros que se mandan a lo mejor una embarrada o algo en contra de la ley y puede estar años y años en la cárcel. Ahí ustedes comparen. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser estas magistraturas que están acá y cuáles van a ser las instituciones en el fondo que van a dominar el periodo de la República Romana? Vamos a tener ya a los comicios. ¿Y quiénes eran los comicios? Perdón. Iban a ser las asambleas. Y en estas asambleas se votaban las leyes y se elegían a los magistrados. En los comicios participaban solamente los patricios, ¿ok? No participaban los plebeyos. Y aquí se juntaban, era como el foro griego, ¿cierto? Se juntaban y hacían la votación de leyes y elegían a los magistrados. Los magistrados era como el gobierno de la ciudad, como las instituciones principales. Y acá tenemos también al Senado. ¿Y el Senado qué iba a hacer? Las leyes. Iba a hacer política exterior de los pueblos que estaban conquistando, iban a tratar la economía, ¿ya? Si nos vamos acá a lo que está en azul, ya aquí vemos los grupos sociales. ¿Cuáles van a ser estos dos grandes grupos sociales? Los patricios y los plebeyos. Los patricios van a ser las familias aristócratas, las familias que tienen poder. Y los plebeyos van a ser los campesinos, los artesanos, los comerciantes. Injustamente, los plebeyos van a tener que pagar impuestos, o sea, van a tener que pagar plata para poder mantener a todo lo que es las instituciones, el Senado, ¿ya? Y además, los plebeyos formaban parte del ejército, o sea, el ejército no era de los patricios, el ejército era de los plebeyos, ¿ok? Ambos grupos ya van a luchar por la igualdad. Y aquí vamos a entrar en discusión a lo mejor porque la igualdad hasta ahí nomás, porque quedaban afuera lo que eran las mujeres y los esclavos, al igual que todas las otras civilizaciones que hemos visto. Ya las mujeres quedan afuera de lo que es el ejército, afuera de lo que es la política, afuera de lo que es los beneficios, etcétera. Y los esclavos obviamente también, porque ellos solamente eran la mano dura, el trabajo duro, chiquillos. Machismo. Machismo total, pues igual que en Grecia, lo que habíamos hablado la otra vez. Entonces, acá los patricios van a crear leyes, ¿ya? Aquí fueron las primeras leyes que se crearon, así como una ley, así como nosotros tenemos la Constitución, donde está todo lo que nos dice, ellos también crean algo muy parecido y que se llama la ley de las 12 tablas. Son 12, en real son 12, ¿ya? Y también van a crear, perdón, un tribuno de la ley, ¿ya? Y este tribuno de la ley eran los magistrados, o sea, los magistrados, que son las instituciones, son los que van a ayudar a todos los que son los patricios y los plebeyos, ¿ok? Les voy a mostrar ahora el dossier porque no alcancé a colocar acá lo otro. Me esperan un segundito. Voy a dejar de compartir. ¿Hasta ahora tienen dudas o algo? Si tienen dudas, me pueden decir. Ya lo estoy escuchando todos. Ya, sigan una consulta, entonces, en todas las civilizaciones tenía que ver el ejército. En todas las civilizaciones, ¿ya? Principalmente en Roma y en Grecia, porque siempre se relacionaban con el tema de los territorios. Entre más territorio yo tengo, más poder voy a tener. Y ese territorio se adjudica solamente con ejército, porque es como el tema de por el poder ¿cómo es? Por la razón o la fuerza, ya que el lema que tenemos nosotros. Pero ahí obviamente la razón no era el hablar, pues ahí utilizaban la fuerza, la violencia, y obviamente si veías un ejército gigante y llegaban a un pueblo que era súper chiquitito, ellos iban a ganar y ganaban ese territorio.
¿ya? Y ahí nadie les decía, ¿quieres pertenecer acá? No, es mi territorio y punto. Ya yo tengo más poder que tú y puedo tener este territorio. Ya, perfecto. Entonces vamos a leer esto, ya que ustedes lo tienen en el dossier. Yo lo voy a leer aquí. Así que sí, vamos viendo. Entonces dice, vamos a partir de abajo hacia arriba. Así es este esquema. Ya, bueno, los patricios dice que es la aristocracia que es hereditaria y se basaba su poder en la propiedad de la tierra y en la explotación económica. O sea, entre más territorio yo tengo, ya, y tengo más territorio económico, o sea, más poder económico, mejor todavía. No, nunca se enfrentaron. ¿Ya? Eh, Los plebeyos van a ser los comerciantes, los campesinos, los artesanos y que tenían obviamente privilegios, pero hasta ahí nomás, y principalmente eran en mayoría a comparación con los patricios. ¿Ok? Entre estos dos hay dos flechitas y dice comicios o asambleas. Los comicios yo les dije que eran las asambleas. Existen diversas asambleas en que solo los ciudadanos que se encontraban en Roma podían participar. Tras las revueltas, ya fueron instancias de participación en las que intervenían patricios y plebeyos, elegían a los magistrados y sancionaban las leyes y atendían las apelaciones que hacían los ciudadanos. Aquí los plebeyos participaban solamente en las apelaciones de ellos, no participaban en leyes ni nada, ellos solamente eran los patricios, ¿ok? Acá los patricios conformaban los senadores y eran 300 senadores. Imagínense elegir o sea, eran 300 senadores y que entre todos ellos se pusieran de acuerdo para hacer leyes, era súper complejo. ¿Ya? Y obviamente los senadores eran una institución de carácter vitalicio, es decir, de por vida, compuesto por un comienzo de 300, quienes refrendaban o autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados, controlaban la política exterior y sancionaban las resoluciones de los comicios. O sea, tenían un poder bien general. Era como un poder de los reyes, un poder de un presidente, pero eran 300. Los plebeyos, en cambio, tenían unos tribunos de la plebe. ¿Y qué eran los tribunos de la plebe? Era una magistratura que representaba y defendía a los plebeyos. Eran como los abogados, ¿ya? Y ellos tenían la atribución de oponerse en los proyectos de ley. O sea, por ejemplo, si a ellos no les convencía algo de que le estaban haciendo los patricios a los plebeyos, o no una ley, lo que fuera, algún acuerdo, ellos podían acceder a los tribunos de la plebe y los tribunos de la plebe eran los que iban a las asambleas a pelear por los derechos de los plebeyos. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Ya. Después tenemos las magistraturas. ¿Y cuáles van a ser? Vamos a tener cuestores y los cuestores son los que administraban el tesoro público, como una especie de contador, cuestores, ¿ya? Los prestores iban a ser los que administraban la justicia en la ciudad. Por ejemplo, ¿quién podría, a ver, si lo vemos en la actualidad, ¿qué institución serían los pretores hoy en día? Los que administran la justicia en la ciudad. ¿Quién actualmente administra la justicia en la ciudad? Piensen. Los ministros. ¿Cómo? Los ministros. Ya, los ministros, ¿estás segura? ¿Qué ministro podría ser? ¿Ministro de qué? ¿Quién administra la justicia? El ministro del Interior. Más que del Interior, hay un ministro que se llama el ministro de Justicia, ¿ya? Y el ministro de Justicia podría ser el que administra el tema de la justicia en la ciudad en la actualidad. También podrían ser los abogados, podrían ser los fiscales, todos los que están relacionados obviamente con la justicia, ¿ok? Los ediles ya era otra magistratura o institución y eran los que se encargaban del orden público de la ciudad, vigilaba los mercados, espectáculos, entre otras cosas. No sé, Victoria. ¿Quiénes serían actualmente los ediles? ¿Quiénes velan actualmente por el orden público? Bien, Loreto, los carabineros, perfecto. Bien, ¿ya? Los ediles serían actualmente los carabineros. Los cónsules eran dos, ¿ya? Y ambos tenían el mismo poder y eran los máximos representantes del poder cívico y militar, ¿ok? Convocaban y presidían la asamblea, duraban un año en el cargo y debían asumir cuentas de sus acciones al terminar su periodo. Podrían vetar y anular las resoluciones de otro cónsul. Ellos eran como actualmente
podrían ser como, a ver, ambos poseían el mismo poder y eran los máximos representantes del poder cívico y militar. Podrían ser como, ay, ¿cómo se llaman los máximos poderes de los militares? Eh, ¿Cómo se llaman? Ayúdenme. El máximo poder de los militares, no, porque están los soldados y después viene como el... Ay, se me fue la palabra. Ya, no recuerdo. Claro, el ejército, es como un sargento, pero un sargento mayor todavía, ya. Ellos serían entonces, es que los tenientes están más abajo todavía, está el teniente y el sargento, si mal no me equivoco. ¿Ya? Entonces, claro, serían como un tipo de ejército que estaban a cargo, ya, a cargo del poder militar. Ya, bien. Los sensores, y acá quiero que pongan atención porque hay una pregunta bajito relacionada con eso en la actividad. Los sensores eran los que estaban encargados de hacer censos cada 5 años para ver la fortuna de los ciudadanos y dividirlos en clases. Resguardaban las tradiciones y las buenas costumbres. Ojo acá, ¿se acuerdan del último censo que hubo? Creo que fue el año 2017, si mal no me equivoco. ¿Sí? Ya. Y se acuerdan que venía una persona y les hacía preguntas a su familia y bueno, es como bien entretenida esa parte, a mí me gusta, ¿ya? Y ese día es como feriado para todos porque todos tienen que estar en sus casas, era un día solamente, así que era bueno. Y teníamos que esperar que llegara la persona del censo para poder hacerte unas preguntas y después se junta toda esa información y se hace como una recopilación y se dan análisis y dicen cuánta gente hay en Chile, cuánta gente vive en esta comuna, aquí y allá. También se hacía lo mismo en la República Romana, ¿ok? Y se hacía este tema del censo, ya, ojo, eran dos, y lo hacían para poder saber quiénes eran quiénes tenían más fortuna y quiénes no, y ahí los dividían en clases, ¿ok? Pero dice que salió malito. Ah, sí, no, el del 2017 no salió malo. Ese se hizo de nuevo, porque el del año 2000, no me acuerdo cuándo fue el año que salió malo, porque habían tipos que inventaron, como que pusieron la respuesta a ellos, así como el que iba a censar hacía la respuesta a ellos para no ir a las casas. ¿Ya? Entonces, hay obviamente un desorden de información y estaba todo malo, así que se tuvo que hacer de nuevo. ¿Ya? Se supone que el censo en Chile se hace cada 10 años, si mal no me equivoco. No estoy segura, no recuerdo bien esa información. Debería ser cada 10 Sí, años. creo que se había hecho uno en 2013, o no estoy muy seguro. Sí, mira, yo he vivido como 3 censos en mi vida, así que no creo que sea cada tan poco tiempo. Y te colocan el sticker, ¿cierto? Ahí bien. Y es bien interesante el tema del censo. Y pensemos que viene desde acá, de la época de la República Romana. Ya, y por último, vamos a tener un dictador, pero el dictador solamente se da o se llama al dictador en caso de guerra o crisis, ¿ok? O sea, cuando no hay una guerra o cuando no hay una crisis, el dictador no existe. Pero cuando sí había algo terrible, se llamaba al dictador, que obviamente se elegía entre los cónsules, ya uno de los dos tenía que ser, para que obviamente pusiera límites, ¿ya? Pero mira, ojo acá, solo podía permanecer en su cargo 6 meses solamente. Eh, Eso, cada ¿Ya? cargo, dígame. Y si, por ejemplo, en esos 6 meses que estaba el dictador y no pasaba nada, él igual se tenía que salir de su cargo. Sí, sí, si no pasaba nada tenía que salirse de su cargo, ¿ya? Más que nada, el tema de la dictadura acá no va porque el Senado se supone que es para que todos puedan elegir, ¿ya? Y cuando hay dictadura solamente uno elige, por eso no se trataba de colocar cada 6 meses solamente, ¿ok? Pero es solamente en caso de guerra. Después, cuando pasamos al Imperio Romano, ya no es en caso de guerra solamente, ahora hay un emperador, ¿ya? Un emperador que en el fondo también es como un dictador, eh, y ahí perdura casi de por vida. Eh, Mira, Camila, cada cargo ya está acá. Ya duraban 1 año, aquí duraban cada 5, aquí duraban 6 meses. El Senado era vitalicio hasta que te morías, ya, y ahí se elegía otro. Eh, los ediles también creo que se iban rotando. No recuerdo los años, sí, ¿ya? Pero los más importantes saber son estos, que tienen más de una persona, ¿ok?
Ya, ahora chiquillos, vamos a hacer la actividad, ya que está acá en el dossier, que es bien sencilla, es bien sencilla. Acá tienen que observar la pirámide social, ya que está relacionado con los patricios y los plebeyos, y colocar acá al lado, aquí sale igual, pero colóquenlo ustedes, así o lo marcan, quiénes eran patricios y quiénes eran plebeyos, ¿ya? Así lo marcan, le colocan una flechita, lo encierran, etcétera. Pregunta, ¿los esclavos habrán sido plebeyos? ¿Qué creen ustedes? ¿Los esclavos habrán sido plebeyos? ¿Que sí o que no? Ya, ¿tú crees que sí, Cata? A ver, ¿alguien más? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Si supone que son hombres libres los plebeyos. ¿Habrán sido plebeyos entonces, no? No, po. Ya no son plebeyos porque el, no, no, los patricios eh, perdón, los patricios eran los hombres que tenían el poder. Los plebeyos eran los que estaban relacionados con el trabajo, los comerciantes, el ejército y todos los que hacían la ciudad de que fuera impulsándose, ¿cierto? Que fuera creciendo. Y los esclavos se dedicaban solamente a trabajos esclavizantes, ya eran, podían ser, eh, ay, cuando trabajaban en las casas ya como nanas, ya así las mujeres, los hombres trabajaban el tema del trabajo duro, el pesado, y no eran hombres libres. Por ende, los esclavos no son plebeyos y menos van a ser patricios. Ya aquí hay que marcar eso. Después van a completar el siguiente cuadro. Con la información que yo les di y con la información que ustedes tienen arribita del dossier, aquí donde salen las magistraturas, van a decir qué institución actual chilena podría ser o un grupo social, ¿ok? Por ejemplo, los ediles actualmente, ¿qué podrían ser? Los pretores actualmente, ¿qué podrían ser? Los patricios actualmente, ¿qué grupo social serían? Recuerden que acá tenemos clase alta, media y baja. ¿Se recuerdan de eso que lo vimos el año pasado? Y los plebeyos serían clase alta, media o baja. ¿Ok? Y por último, ¿por qué será importante para la época realizar un censo? ¿Por qué en esa época era importante hacer un censo? ¿Qué importancia había? ¿Cada cuánto se realizaba y cada cuánto se realiza actualmente? Ya van a tener que buscarlo como tarea ahí en internet, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos para hacer esta actividad y la vamos a revisar a las 3:50 y ahí ya vamos terminando, ¿ok? Cualquier duda, me preguntan. Voy a estar aquí disponible para ustedes. Y cuando termine la clase, todos me van a tener que mostrar la actividad para saber si la hicieron o no. Tía, Dígame. que los patricios en la primera actividad están como entre el primer grupo y el segundo grupo. Está como entre medio. Entonces tendría que unir los dos. Los dos, exactamente. Ay, ay.
Ya, chiquillos, vamos viendo las actividades entonces. Si no alcanzaron, no se preocupe, vaya completándolo mientras vamos revisando. Ya, entonces, vayan diciéndome, ¿los nobles serían patricios o plebeyos? ¿Los nobles serían patricios o plebeyos? Patricios, Patricios, perfecto. ¿Los senadores serían patricios o plebeyos? patricios, Bien, perfecto. Los plebeyos serían plebeyos, ¿cierto? plebeyos, Los soldados serían, plebeyos, perfecto. ¿Y los esclavos? plebeyos. ¿Seguro? No, No, ¿ya? Patricio. No, tampoco. Los esclavos no serían nada, ¿ya? No tienen grupo social. No se coloca nada, se le coloca que no representa no está representado por ninguno de los otros dos grupos sociales. Serían lo que son, esclavos, exactamente. No serían nada, no tienen ningún grupo social, son solamente esclavos. No, No no, me refiero a todos. como todos. Los patricios serían tanto, ¿no? Ah, ya, los patricios serían los nobles y los senadores. Los plebeyos serían los plebeyos, que son entre paréntesis comerciantes, artesanos, ¿ya? Y aparte son los soldados también. Y los esclavos serían solamente esclavos. Ahí sí. Sí, entonces hombres libres no se unen con nada. Es que aquí lo que te está diciendo acá, que es hombres libres, es como la característica, ¿me entiendes? Así como que los plebeyos son hombres libres, ¿me entiendes? Entonces si puse una flecha de hombres libres hacia plebeyo estaría bien. Estaría bien, sí, porque los plebeyos son hombres libres en el fondo, eso es lo que quiere decir. Por eso aquí no es, el hombre libre no es hasta los esclavos, porque los esclavos no son hombres libres, porque en el fondo ellos tienen que trabajar hasta que se mueran y jamás obtienen su libertad. Es muy triste, pero es así. Ya, perfecto. Completa el siguiente cuadro. Y aquí vamos viendo. Los ediles, ¿qué institución sería actualmente un edil? Tenía, Ya, carabineros. Aquí alguien más había dicho algo. Ya, podría ser carabineros, excelente, ¿sí? Porque son los que resguardan el orden público. Los pretores, ¿quién podría ser pretor actualmente? ministro de Justicia. Ministro de Justicia, bien, estaba atenta a lo que yo dije delante, bien, perfecto. Entonces aquí tenemos carabineros, ministro de Justicia. Grupo social de los patricios actualmente, ¿cuál podría ser? La clase alta. La clase alta, perfecto, ¿cierto? La clase alta, los políticos que tienen cargos, ¿cierto? Prácticamente de por vida. Lo que hablamos el año pasado, ¿se acuerdan de la clase alta, media y baja? Y los plebeyos, ¿quiénes podrían ser? hombres libres. Media. Hombres, la clase media, bien, perfecto. ¿Qué son los hombres libres? La clase media, clase baja también podríamos incluirla acá en los plebeyos, porque en realidad aquí no tenemos esclavos. Recuerden que no existen los esclavos ahora en la actualidad, se supone. Bien, ¿por qué es importante realizar un censo en esa época? ¿Qué pasaba? Para saber cuánta gente había y dividirlo en clases sociales. Perfecto, Camila, ¿ya? ¿Y cada cuánto se hacía? Aprovecha de responderle ahí tú misma. Cada 5 años. Cada 5 años. ¿Y actualmente, cada cuánto se hace? Cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años, ¿ya? ¿Y cuándo fue el último? ¿El 2017 al final o no? ¿Lo vieron o no lo averiguaron? Sí, fue el 2017. Sí, Ya. yo lo vi ahí. O sea, sería el 2027 el próximo censo. Ahí vamos a ver cuánto hemos crecido como sociedad o quizá hemos bajado en cantidad de personas. Ah, Tía, dime. ¿sabe que se dice que hace no sé cuántos años se había tomado que habían como 12.000 billones, algo así, por decirle un número, no estoy seguro, Ujú. y que ahora somos casi el doble de lo que había antes. Y a estas alturas, si seguimos así, se supone que después va a ser súper difícil conseguir algunas cosas, porque va a Exactamente. haber mucha gente.
recursos naturales, eso es lo principal, que eso es lo que se va agotando en el Sí. tiempo y va a ser difícil. Pero ojo, la cantidad de gente no ha ido tanto en aumento los últimos años, y es porque Chile se está convirtiendo en un país muy viejo. Ya la gran mayoría de las personas son viejas, vieja me refiero a ancianos, ya a gente ya que es adulta, y los jóvenes están decidiendo no tener hijos, muchos. Antes las familias decidían tener 5, 6 hijos, algunos, las abuelas tenían como 14 hijos algunos, ¿ya? Y eso era súper cotidiano, era súper normal. Actualmente las familias están teniendo 1 o 2 hijos, algunos deciden no tener. Son súper pocas las familias que deciden tener o sea, como mucha cantidad. Entonces la sobrepoblación se va a dar más en la gente que es adulta que en las nuevas generaciones que vienen. Igual, obviamente, nacen muchas guaguas todos los días, pero también está muriendo mucha gente vieja y la gente se está haciendo más vieja cada vez. Entonces, Chile va a ser un país viejo, ¿sí? No empezamos como a tener más población. Pero yo siento que en el fondo también es algo bueno, porque como dijo Vicente, los recursos se agotan en algún momento. ¿Ya? Se van a agotar el agua, acuérdense que tuvimos una crisis hidráulica, tenemos una crisis súper grande y es súper, es como que da hasta como un poco de cosas saber qué va a pasar con la Tierra en unos años más, en unos 20, 30 años más. ¿Ya? Así que es importante ahí ver ese tema. Vamos a ver en el 2027, que igual queda harto tiempo, cómo vamos a estar. Ahí vamos a ver hartos cambios a lo mejor. Yo ya no veo noticias de esas, porque ¿No? después termino totalmente preocupado de estas típicas del medio ambiente. Me cae mal la Greta Thunberg. Sí, bueno, es que ella es como que está súper enojada siempre. Ya, Súper tienen clases, fría. tienen clases, así que los dejo. Me pasé, perdón, es que estaba muy buena conversando. ¿Ya? ¿Cree que en el 2027 van a ver qué cosa? No alcancé a leer. Sí, obvio que vamos a llegar, vamos a salir de esta como sea. Ya vamos, sí, vamos a salir. Ya, ya chiquillos, muchos cariños, que estén bien, nos vemos. Y no alcanzamos a mostrar. Me muestran la próxima clase, no se preocupen, ya, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya, O sea, chao, chao, que estén bien. Chao.